vamos a abordar este curso de masaje y tratamiento para la ansiedad. Primero vamos a enfocarnos en qué es la ansiedad. ¿Por qué para mí es importante enfocarme en esto? Porque tenemos mucha confusión con respecto al tema. Yo he escuchado de todos los comentarios habidos y por haber, muchísimos comentarios. Y no se trata de ignorancia, sino se trata de que muchas veces nosotros no tenemos a alguien que sufre de ansiedad en nuestra familia, lo hemos escuchado afuera, con los vecinos, con los amigos, pero no necesariamente hemos estado conectado muy cercano a alguien con crisis de ansiedad o viceversa, crisis de pánico. O a veces nosotros hemos sentido estado ansiosos y pensamos que es grave. ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo no es grave? ¿Cuándo realmente actuar por un estado ansioso? ¿Cuándo es normal un estado ansioso? Miren, seguro, todos en esta vida hemos sentido en algún momento un estado de ansiedad o hemos tenido esas situaciones en donde estamos con ese hormigueo en la guatita, en el estómago, esas hormiguitas que se sienten. Hemos estado con temblor en el cuerpo, como temerosos a algo, porque en algún momento de la vida lo hemos sentido. En algún momento hemos sentido, por ejemplo, yo le estoy hablando de manera normal, ¿ya? Hemos sentido, por ejemplo, que nuestro ritmo cardíaco empieza a aumentar, ¿ya? Eso es normal cuando son episodios pequeños, cuando son episodios cortos, ¿ya? Si me pongo a hablar de todos los síntomas, que son muchísimos con respecto a la ansiedad, nos vamos a dar cuenta que nosotros en algún momento de la vida hemos sentido esto, sí o sí, ¿ya? Porque es una parte normal y natural de nuestro cuerpo para reaccionar frente a una situación, ¿ya? O frente a una emoción. Ahora, la ansiedad en sí va acompañado, va de la manito, de múltiples situaciones a lo largo de nuestra vida. Ya, así por ejemplo, podemos decir que a pesar de que es una situación o un estado desagradable para nosotros, porque es muy desagradable, también podemos decir que es un estado normal que el cuerpo adquiere cuando necesita reaccionar frente a una situación, ¿ya? Entonces, no es patológica. Si me preguntan, ¿la ansiedad es patológica, Margaret? ¿La ansiedad se puede heredar? La ansiedad no es patológica, ¿ya? ¿Por qué no es patológica? Porque no es algo que está, ¿cómo diríamos? De hecho, la ansiedad cumple una función adaptativa, o sea que yo me voy adaptando a ciertas situaciones y así es como yo voy reaccionando. Pero ojo, sin embargo, esta situación ya que yo estoy viviendo puede cambiar, no necesariamente siempre voy a tener episodios pequeños, cortitos de ansiedad que voy a sufrir al diario, en el vivir. ¿Ya? Ahora, cuando estos episodios de los que yo les hablo, que son muy normales, que los tengamos en momentos y en situaciones específicas, ojo, cuando estos episodios ya se van transformando en situaciones ya que van de manera desmedida, ¿qué significa eso? Que son constantes, que ya es mucho más, de manera mucho más agresiva en nuestro cuerpo, actúa de una manera mucho más agresiva, cuando es más intensa, estos estados de los que yo les hablé, que el hormigueo en la guatita, que el temblor, que la tensión de mi ritmo cardíaco, todos estos síntomas que se van sumando y que ya son de una manera continua, que ya se va desbordando, por decirlo así, cuando esto ocurre, eh, ahí ya podemos decir que uno de nuestros pacientes o nosotros mismos estamos sufriendo de crisis de ansiedad, ¿ya? Entonces,
si lo pensamos de esta forma, nos va a generar un problema. Primero, en la salud física. Estamos hablando de la parte física. Nos va a generar un problema físico. Nos va a generar un problema mental y nos va a generar una disminución en nuestro rendimiento. ¿Ya? Ya no vamos a rendir como antes. Ya no vamos a actuar como antes. Ojo, vuelvo a repetir, pero si estos episodios de los que yo les he hablado son constantes, va a ocurrir eso. Va a ocurrir eso con nuestra vida, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a generar las famosas fobias de las que yo les he hablado a veces que tenemos y que hoy nos cuesta mucho deshacernos de ellas. Aquí vamos a empezar a generar fobias. Cuando ya estos sentimientos y estas emociones se desbordaron, nosotros vamos a empezar a generar fobias. Pongan mucha atención cuando dentro de su familia haya personas que empiezan a sufrir estos episodios, ya estas situaciones de manera más constante, que son más largos, de manera más continua, sobre todo en este tiempo, que es un tiempo muy difícil. Pongan mucho ojo, estén muy atentos, no solo a la familia, sino también ojo a los pacientes con los que ustedes están trabajando. No, la ansiedad no es una emoción. La ansiedad es un estado, ¿ya?, que nos genera cierta situación en nuestra vida, Glorita, cierta situación en nuestra vida que es afectado por nuestras emociones. Un ejemplo, yo estoy en estos momentos afectada de la emoción de la pena, ¿ya?, la tristeza, que es una emoción clarísima y todos lo conocemos. Entonces, voy a tener ciertos episodios en mi vida que me van a generar estados ansiosos. Temor, ¿a qué? Temor a perder a algo, temor a perder a alguien específico, y voy a empezar a sentir temor. El temor, de cierta manera, frente a la pena, ¿ya?, que es una emoción, me va a generar ese estado ansioso donde voy a sentir, ¿qué? Palpitaciones en el corazón, que es una característica de la ansiedad. Voy a generar esa palpitación que voy a decir, tengo susto, no quiero perder a alguien, no quiero perder a la persona que está a mi lado, ¿ya? Entonces, la ansiedad no es una emoción, ¿ya? Ojo, no pensemos que es así, porque no lo es, ¿ya? Y bueno, cuando vuelvo a retomar después de responderle a nuestra compañera, cuando, por ejemplo, estos estados de los que yo les hablé, que el hormigueo en el estómago, que ese estado de temblor, de miedo, que ese estado que a veces transpiro porque tengo susto, porque algo va a pasar, porque cuando esos estados son constantes, son muy seguidos o se alargan en el periodo por mucho tiempo más de lo que eran, que lo normal es que sean cortos. Nosotros todos tenemos estados ansiosos, deben ser cortos, pero cuando eso es largo y ya se transmite por mucho tiempo, ahí ya va a dar paso a una entidad clínica, ahí ya vamos a tener un paciente clínico que vamos a tener que atacar. ¿Por qué? Porque va a ser un paciente que va a sufrir de fobias. La fobia puede ser el miedo a morir, el miedo, no sé, a cualquier cosa, a la oscuridad, a la sensación. Vienen miles y miles y miles de fobias. Y ahí ya vamos a empezar a entrar en un estado clínico. Cuando entramos en un estado clínico, vamos a empezar recién con las crisis de pánico. Ahí empezamos con las crisis de pánico. Antes no. Un paciente no puede sufrir una crisis de pánico en primera instancia, es como, ay, voy a cruzar la calle y voy a sufrir la crisis de pánico. No. Sufre una crisis de pánico después de que ya ha generado muchos estados ansiosos incontrolables, recién empieza a sufrir. La crisis de pánico no llega sola. La crisis de pánico llega porque ya es una característica de un paciente con estado ansioso clínico que ya acrecenti durante el tiempo, se acrecentó en el tiempo y no fue tratado en su momento ni en su tiempo. ¿Ya? Y eso va a generarme que mi cerebro empiece
a trabajar de una manera muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados de manera normal a trabajar. Para mí es importante hablar del cerebro, porque el cerebro cumple una función gigantesca. El estado de la ansiedad, en estado clínico. Cuando hablamos del estado de ansiedad clínico, tenemos que hablar de ansiedad clínica, pero pensando en mi cerebro, pensando en el sistema nervioso central. Me gustaría hablarles de algo súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Porque muchos me dicen, pero profe, entonces yo estoy estresado, no estoy ansioso. O estaré ansioso y no estresado. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? ¿Ya? Ojo con eso, porque muchas veces los pacientes simplemente están estresados y no están con crisis de ansiedad. O viceversa, mi paciente está con crisis de ansiedad y nosotros lo tratamos como una persona en un masaje, como un paciente con estrés. Entonces, vamos a aprender a distinguir un poquito ese tema. Aprendamos a distinguir eso. La diferencia entre un estrés, una persona estresada, como tengo aquí, una persona con ansiedad y una persona con estado de estrés. La diferencia, chicos, es gigantesca. Es gigantesca. Y es súper bueno que lo podamos aprender, porque así vamos a saber cómo tratar a nuestro paciente. Si mi paciente viene con un estado de ansiedad, ¿qué hago? Lo trato con un masaje para tratamiento de ansiedad. Si mi paciente viene con un estado de estrés, ¿qué hago? Lo voy a tratar con un masaje para un paciente con estado de estrés. ¿Ya? No necesito, ¿cómo explicarles? Si yo aprendo a reconocer esto, voy a saber cómo tratar cada caso, cada situación. A ver, si miran el monito que tengo aquí en mi pantalla, un paciente, por ejemplo, con estado de estrés. Pensemos primero el estado de estrés, ¿ya? Que es una amenaza a nuestro nivel cognitivo. El estrés es 100% una amenaza a nivel cognitivo. El estrés, ¿ya? Es el resultado, ojo, el resultado de la incapacidad de la persona frente a las demandas del ambiente. Eso es el estrés. Una persona estresada ya se siente incapaz frente a las demandas del ambiente. Por eso yo les puse acá un monito, que el reloj, que el dinero, que el internet, que el estrés de mi trabajo. Cuando una persona empieza con colapsos en estas situaciones, empieza a generar estados de estrés. Cuando yo me siento incapaz de resolver todo. Cuando se me juntó todo y yo siento que, ay, no alcanza, el tiempo no me alcanza, como que el colegio, que los niños, que la casa, que la comida, que el trabajo, que estoy colapsada, el internet me estresa, me pone nerviosa, empiezo con dolor de cabeza, empiezo con dolor de estómago, empiezo con miles y miles de situaciones que me genera un estado de estrés, ¿ya? Es cuando yo me siento incapaz o siento esa sensación de no puedo lograr todo lo que yo quiero durante el día. Ya me empiezo a estresar. No alcanzo a hacer todo lo que hago durante el día. ¿Ya? Y empiezo a generarme un estado de estrés. Y a diferencia, me voy a correr para el otro lado, ya, porque estoy con mi sillita rodadora. Y a diferencia, una persona que sufre de ansiedad, por otro lado, una persona que sufre de ansiedad, nos va a hacer la referencia a una reacción emocional, aquí están 100% las emociones involucradas, frente a una amenaza, ojo, frente a una amenaza. A la diferencia del estrés, no es una amenaza. En el estado de la ansiedad es un estado de amenaza. Cuando esta amenaza se manifiesta a nivel cognitivo, ya fisiológico, motor y emocional. Chicos, la diferencia entre estrés
y ansiedad es gigante. Aprendamos a reconocer a nuestro paciente con estrés, aprendamos a reconocer a nuestro paciente que sufre ansiedad, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder ayudarles. El estrés, recuerden, es el resultado que yo como persona, que yo como ser humano, siento que soy incapaz de resolver todas las demandas que me rodean. Y ahí yo empiezo a generar un estado de estrés. Y aquí vemos el ambiente, que es donde estoy, la familia, el trabajo. Se pueden sumar muchísimas cosas, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, el estado ansioso se hace referencia 100% a una amenaza. Pero aquí está manifestada a nivel cognitivo, ya aquí está manifestada a nivel fisiológico y aquí está afectada a nivel motor y emocional. ¿Ya? Bueno, la ansiedad, por un lado, ¿ya? El miedo y el estrés, a pesar de que son muy diferentes el uno del otro, porque es así, son muy diferentes, no son esos términos que uno dice, son distintos, no son tan distintos entre sí. Las características sí pueden ser diferentes, pero no son tan distintas entre sí, porque están muy relacionados con nuestro cerebro. Vuelvo a entrar en el cerebro nuevamente. Ya es muy relacionado a nuestro cerebro. Y aquí tenemos una conexión directa de estos estados con nuestro sistema neuroendocrino. ¿Ya? Y aquí están participando todas nuestras hormonas, lo que nosotros llamamos las hormonas del miedo, las hormonas de la rabia. Aquí están manifestadas todo nuestro sistema endocrino. A ver, voy a leer un poquito los comentarios que ustedes están poniendo. Ya algunos. Ya le expliqué la diferencia. Es un estado emocional. Teresita, explíqueme. ¿De qué me está hablando? Sí, del estrés o de la... Porque ambos son estados que se generan por emociones que llegan a nuestro sistema, sobre todo a nuestro sistema nervioso central. Carlita dice, el estrés es la incapacidad de resolver alguna dificultad y la ansiedad es un proceso que ocurre por algún estado emocional o algo así. A ver, para que tengamos así como un poquito más clara la situación. Por ejemplo, el estrés es una amenaza a nivel cognitivo. ¿Ya? Un ejemplo. Una persona con estrés es una persona que se siente incapaz, ¿ya? Que empieza con esas sensaciones de inseguridad, porque se siente incapaz de resolver todo lo que le rodea. Es normal que yo me sienta incapaz a veces de resolver algo puntual en la vida. Por ejemplo, yo me siento incapaz de resolver algún masaje que llega un paciente y digo, wow, no me voy a estresar por eso, pero me voy a sentir incapaz, ¿ya? Pero cuando esa incapacidad se genera en todo lo que hacemos, vamos a volvernos en personas estresadas. Ahí ya vamos a colapsar. Nuestro cerebro es que envía las señales a la glándula suprarrenal para poder bajar el nivel de estrés. Va a haber un colapso continuo. Cuando esto es de manera continua y yo me siento incapaz continuamente y yo no sirvo y yo no sé y a mí yo no me enfoco en este lugar, yo no sirvo, no sé, es como la sensación de no soy nadie, empiezo a sentir esas sensaciones extrañas en donde ya las emociones empiezan a tener un juego súper importante. Y la ansiedad, que es el otro monito que nosotros tenemos acá, es la demanda del ambiente, como dice acá abajo. ¿Ya? Cuando una persona, por ejemplo, si hacemos referencia a la ansiedad, es una reacción emocional. Aquí reaccionamos de manera emocional frente a una amenaza. Y aquí trabajamos directamente con nuestro nivel cognitivo, fisiológico, motor y emocional. Aquí ya empezamos a sentir como nos sentimos amenazados. ¿Ya?
Esa es la diferencia. Y para terminar, una pincelada de lo que vimos en el curso. ¿Cómo afecta, por ejemplo, mi cerebro? ¿Cómo afecta la ansiedad a mi cerebro? Para mí es súper importante cuando trabajo con el sistema nervioso central. Y aquí el sistema límbico juega un papel súper importante. Yo creo que todos los terapeutas debiéramos saber y entender cómo funciona el sistema límbico, porque es importantísimo. Es importantísimo. Hay muchos estudios que han realizado, muchísimos estudios que han realizado muchos expertos con respecto al tema de nuestro cerebro, cómo juega en nuestra vida diaria, y hay una relación súper potente entre cerebro y emociones, y eso está científicamente comprobado, eso está comprobado pero 100%. La amígdala, por ejemplo, es una de las partes de nuestro cerebro que está atenta cuando nosotros sufrimos miedo, temores y enfrentamos algo y nos pone en atención, ¿ya? Sin embargo, hay un gran número, muchísimos centros nerviosos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, muchos, ¿ya? Que nos ayudan sobre todo en esta situación, en la integración de la ansiedad. Si hablamos solo de la ansiedad, ¿ya? Tenemos muchos neurotransmisores que los tenemos ahí y que son importantísimos para nosotros cuando estamos con la ansiedad, ¿ya? Hay varios centros nerviosos, no es solamente uno, son muchos centros nerviosos que nos van a ayudar a modular, o nos van a, ¿cómo diríamos? Es como nos ayudan a la producción de la modulación de nuestros estados ansiosos en el cerebro, ¿ya? Y estos, la mayoría, están en el sistema límbico, en esto. La mayoría está en el sistema límbico, por no decir todos. Por no decir todos. Y se encuentran en diferentes zonas del cerebro. No están ubicados solamente en una, se encuentran en varias zonas del cerebro. Y aquí nos vamos a encontrar con la amígdala, nos vamos a encontrar con el hipocampo, nos vamos a encontrar con la zona de giro singular, nos vamos a encontrar con muchas regiones, ya con las regiones ventrales de la corteza cerebral, con la corteza prefrontal, ya nos vamos a encontrar con muchas zonas. Pero la que más me interesa a mí cuando yo trabajo con un paciente con ansiedad es el hipocampo y la amígdala, que sería esta zona de aquí, ¿ya? Esto en azul, este es el hipocampo, y esto en verde chiquito, esa es la amígdala. Lo más chiquito que está ahí es la amígdala. ¿Por qué? Porque esta es la primera estructura, ¿ya? Que está localizada así como en esta zona del lóbulo frontal, lo que tenemos acá, es la primera estructura que está relacionada con la supervivencia y el miedo. Entonces, esto es importantísimo, sobre todo con mis pacientes con estados de ansiedad o con crisis de ansiedad, ¿ya? Y por supuesto, recuerden que aquí hay muchas respuestas emocionales. Una vez alguien me preguntó, Margaret, ¿y qué pasaría si no tuviéramos amígdala? No les hablo de las amígdalas de acá, les hablo de la amígdala que está aquí justamente en el cerebro. ¿Qué pasaría si no tuviéramos amígdala? Bueno, la respuesta a la ansiedad desaparecería, porque se supone que la amígdala es la que me da esa situación ansiosa, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a pensar, esta zona es sumamente importante porque, a ver, me gusta explicarles a ustedes con ejemplos porque es mucho más fácil para que ustedes lo entiendan. Si estuviera dañada, dicen que habría una disminución de ansiedad, porque la amígdala es la que me genera el estado de ansiedad. Si estuviera dañada, habría una disminución de ansiedad. Y en este caso tendríamos una enfermedad súper puntual, que es un síndrome, ¿ya? Que es un trastorno de conducta de un paciente.
¿ya? Donde va a haber una alteración, sobre todo, por ejemplo, en la zona de los lóbulos frontales y la amígdala. Cuando esto se daña, todas esas funciones de atención, todas esas funciones de alto, stop, de ojo, tengo que tener cuidado, desaparecen, ¿ya? Por eso es tan importante la amígdala. Pero cuando nosotros la hacemos trabajar en exceso, cuando el cuerpo lo hace trabajar en exceso, esa hormona ya que secreta, por ejemplo, el sistema límbico, que ayuda, esa hormona que ayuda muchísimo a nuestros estados de atención, no están y puede causarnos un peligro o decir, no tengo miedo a nada y me enfrento a todo. Me da lo mismo, me voy, me tiro al tren, no va a pasar nada. Ya, esos miedos empiezan a desaparecer y no es normal. El exceso no es normal. Yo siempre les digo, ningún exceso es normal. A ver, esta es parte del curso que yo les voy a dar a ustedes de cómo tratar a un paciente con ansiedad, cómo tratar a un paciente con crisis de pánico en el masaje. ¿Qué tiene esto con relación al masaje? Bueno, cuando yo trabajo con sistema nervioso central, en este tipo de masaje, me voy a enfocar 100% a nervios que vayan directamente a estas emociones, directamente a estos órganos, con técnicas específicas para que vuelva nuevamente a recuperar eso que se está perdiendo, eso que está en exceso y que hay que nivelar por medio de un masaje en donde trabajamos los órganos de manera específica, ¿ya? Y aparte muchas técnicas que podemos hacer, muchas técnicas, con pacientes que llegan con crisis de pánico o que sufren crisis de pánico, ¿cómo lo enfrento? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo termino? ¿Cómo comienzo un masaje? ¿Cómo termino un masaje? Todo eso es importantísimo. Ustedes sabían que cuando tratan a un paciente que tiene crisis de ansiedad, lo primero que deben aplicar antes del masaje son toallas frías. Bueno, esa es parte de lo que ustedes van a aprender en esta técnica maravillosa de masaje de tratamiento de ansiedad, que lo vamos a dar seguramente y lo más probable en el mes de septiembre, completísimo. La masterclass fue como una pincelada de lo que vamos a tratar nosotros en el curso de masaje y tratamiento para la ansiedad. Hay muchas cosas que aprender, así que están todos invitados para septiembre a nuestros nuevos tratamientos específicos y nos vamos directo con masaje y tratamiento para la ansiedad. Nos vemos, espero que les haya gustado la información y que les sirva a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.